Y acá viene el punto central sobre el deseo y la nota donde pone Pablo, y dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y acá vamos a desentrañar un poquito qué tipo de sentir hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se despojó de su naturaleza. Por eso es que es constituido Jesucristo el Señor. ¿Qué nombre se le dio? Bueno, en griego se le dio el Kyrios, el Señor. Era uno de los nombres más destacados que había en ese entonces. De hecho, los emperadores, los césares, eran llamados los señores. Y en el Antiguo Testamento ustedes recordarán tanto a Jacob, que se le cambió el nombre y se le puso Israel, que iba a ser el padre de la nación, o a Abraham, se le puso el Ja, que significa vida, porque a partir de haber sido padre de un hijo, comienza la multitud de una nación, pero junto con esa nación venía la genealogía de la salvación. Así que entendemos claramente que el nombre que se le asignaba o se le cambiaba a una persona después de una condición de vida también marcaba una etapa en la vida. Y Jesucristo, que era Jesús, que su nombre era el Salvador, después que fue a la cruz y resucitó, fue el Cristo, Jesucristo, el Kyrios, el Señor, aquel que ya tomaba otro nombre y era aquel que iba justamente a ser el Señor sobre todos los señores. Por eso es que el apóstol Pablo claramente se encarga de decir que no hay otro nombre que se le dio a Jesucristo mayor, dice, el cual se doblará toda rodilla en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, en algún momento de la historia, proclamará que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Así que fíjense qué excelencia la persona de Jesucristo. Y Pablo trata de destacar esto. En los versículos 1 al 4 justamente tenemos este peligro de la desunión, que ya lo hemos visto recién con claridad, pero nos vamos a concentrar en la persona de Jesucristo como el Señor. Pablo ahora ya comienza a navegar por otras aguas. Ya los exhortó, ya les dio a entender qué era lo que quería y cómo debían vivir como cristianos. Pero también otro de los títulos es que debían ser luminares en este mundo. Por lo tanto, dice: amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que provoca en vosotros y produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Qué interesante nota del apóstol Pablo, porque también acá ya les da un nombre. Jesucristo es el Señor. Pero nosotros ahora debemos reflejar esa luz de Cristo y somos los luminares, somos como el faro que en la costa ilumina para que el barco sea situado y no choque contra o encalle en algún lugar que es menos profundo. Varias finalidades que tiene el faro, o tenía, porque hoy ya los barcos se manejan de manera satelital. Así que la tecnología también ha ayudado a que mejore esto, pero en la antigüedad los faros eran justamente los que acompañaban y ayudaban a que un barco no sufriera un accidente. De la misma manera, Pablo ahora nos remite a nosotros y dice: ustedes son luminares en el mundo. Hay muchos que van rumbo a estrellarse contra la pared, no saben cómo conducirse en la vida y ustedes tienen que ser los agentes que iluminen a esas personas. Pero es interesante que Pablo dice: amados míos, como siempre habéis obedecido. Estaba haciendo una nota distintiva, eran obedientes en cuanto a todo lo que él les había enseñado, pero les da una nota interesante, dice: no como en mi presencia. O sea, cuando estaba Pablo,
Parece que en esa ocasión lo que hacían ellos era obedecer porque lo escuchaban y demás. Pero Pablo ahora ya estaba ausente, estaba preso en Roma y él estaba devolviéndoles a ellos la responsabilidad. Y le dice, no me tienen a mí, pero ya la palabra está dada y ustedes ahora deben comenzar a vivir esa palabra. Entonces dice, no hagan nada con murmuración y contienda para que sean irreprensibles y sencillos. Si hay algo que nos aprueba, nosotros no podemos vender quiénes somos, sino que el único respaldo que tenemos es lo que hemos construido en nuestra vida espiritual con el Señor. Y Pablo quiere que esto así sea. En el versículo 6 se dice, siendo en forma de Dios, la palabra que traduce por siendo pertenece al verbo griego hipargem, que describe lo que es una persona en su propia esencia y que no puede cambiarse. O sea que Pablo utiliza un término que ayuda a describir a Jesús, que Él no cambia, Él no se modifica. Su esencia era enteramente Dios, aunque se despoja de la gloria, pero viene acá y llega a la tierra a través de María, nace, pero es un hipargen, es un hombre que no ha perdido su esencia, Él no va a cambiar. Se va a relacionar con la humanidad, con sus costumbres y todo lo que es, pero no va a cambiar su esencia, no va a cambiar su carácter, no va a cambiar su amor por la humanidad, no va a cambiar su poder ni su autoridad. Nada lo va a modificar. El ámbito terrenal no va a cambiar la esencia aún de Jesús. Así que Pablo empieza diciendo que Jesús era esencialmente, inmutablemente Dios. Así que vino a la tierra en forma de hombre, pero era inmutable, no se iba a modificar su esencia entre nosotros, sin cambio. Él no iba a tener ningún tipo de alteración en su esencia. Así que esto era la figura más fuerte que él tenía acerca de la persona de Jesús. Luego pasa a decir que era, fíjense ustedes las dos, siendo en forma de Dios, y ahora pasa a decir que Jesús, en esta segunda parte, luego pasa a decir que era en la forma de Dios, y usa la palabra morfe, para referirse a la forma esencial que nunca cambia, afirmando que Jesús, su ausencia era inalterablemente divina. Así que tenemos a un Dios que dice, siendo Dios, se despojó a sí mismo y se hizo obediente, y en esa obediencia vino en forma de hombre, pero aunque venía en forma de hombre, iba a ser enteramente Dios. Su forma, su esencia, no se iba a modificar. Y nos dice también que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. La palabra para aferrarse es usurpación, que hemos traducido por cosa que aferrarse. Es harpagmos, que procede de un verbo que quiere decir agarrar. O sea que él ni siquiera usurpó, ni tampoco se agarró de la gloria del Padre, sino que todo lo contrario, se despojó de esa gloria y no se aferró, sino que se entregó por la humanidad. Extraordinario. Todos estos términos nos ayudan a entender justamente la posición de Jesús. Una vez más, Pablo nos hace hincapié en la divinidad esencial de Jesús. Tres figuras que nos ayudan a entender. ¿Cómo puede ser que el Dios eterno un día se le ocurrió despojarse y venir y hacerse obediente y estar entre nosotros? Por eso es que nadie puede cuestionar a Jesucristo y decir, o a Dios, y vos no me vas a entender. Vos no sabés mi realidad, vos no sabés lo que es el sufrimiento, vos no sabés lo que es padecer hambre, vos no sabés lo que es recibir latigazo, vos no sabés lo que es ser abofeteado, vos no sabés lo que es ser ninguneado, despreciado, lastimado. Nada de eso podemos cuestionar a Jesucristo porque Él padeció absolutamente todos los procesos que tiene la humanidad. Así que hay algunas figuras, por ejemplo, hallándose, dice, la condición de hombre, Pablo insiste
en lo mismo. La palabra que retraduce por condición es gema, segema, que se refiere a una forma que cambia, es decir, que Jesús vino como hombre, humanamente, pero vivió los cambios evolutivos de la humanidad. Fue niño, joven y adulto, pero no cambió la esencia de quién era Él, enteramente Dios. La carta nos presenta justamente a un Cristo absolutamente entregado por amor a la humanidad. Nos presenta a un Cristo que tuvo intencionalmente el deseo de estar entre nosotros. De hecho, hay muchas figuras, cuando nosotros vemos en los relatos del Evangelio, que la decisión de Jesús cuando formó a los discípulos no fue la idea de darles discursos. Gran parte de su enseñanza fue la vivencia que les dio a ellos. Por eso es que convivieron con Jesús y veían lo que Jesús hacía y aprendían más de lo que Jesús hacía de lo que Él decía, aunque les hablaba por parábolas. En más de una ocasión sus discípulos se preguntaban a sí mismos o le pedían a Pedro, que era el más grande entre los discípulos y era más impetuoso, pregúntenle al maestro, o a Andrés, que era un poquito más instruido, ¿qué quiso decir con tal o cual cosa? Y entre ellos a veces trataban de deducir qué era lo que Jesús les quería enseñar. Entonces Jesucristo sabía que en la intelectualidad de ellos como hebreos debía romper muchas estructuras, y aunque les enseñó por parábolas, más aprendieron del establecimiento del reino de los cielos aquí en la tierra por la manifestación y el poder de Cristo entre ellos. Por eso fue importante las señales que acompañaron a Jesús, para que ellos vieran de que no era un hombre natural, era enteramente Dios entre nosotros, Emmanuel, que se manifestó. Pero si bien estaban estas cosas, el carácter debe ser la figura distintiva en el cristiano. No los impulsos, no una acción esporádica que denote o demuestre que Jesucristo nos impulsó a hacer tal cosa. El carácter en el cristiano es la nota distintiva. El carácter es esa semblanza que le permite al hombre de Dios, a la mujer de Dios, a la jovencita de Dios, al niño de Dios, en cualquier circunstancia observar de que Dios tiene que intervenir a través de sí para que Él se glorifique. Todo esto, que es discursivo y es difícil a veces entender o asimilarlo, tiene un proceso. Por eso que la vida del cristiano no es una construcción ni una experiencia mágica donde llamamos las cosas que no son de un instante al otro, no. La vida del cristiano se desarrolla en un proceso gradual. Y la Biblia, o todas las enseñanzas que el apóstol Pablo aquí nos transfiere a través de la carta a los filipenses, está marcando la historia de 10 o 12 años de una iglesia que fue progresando, pero que también necesitaba ser apuntalada. Si nosotros tenemos 5 o 10 años de cristiano, todavía nos falta mucho. Si tenemos 20, permanentemente debemos romper y recuperar y recrearnos en la palabra que nos anima a vivir una vida despojado de nosotros mismos, para que habite Cristo en nosotros en toda su plenitud. En el versículo 7, que dice que Él se despojó a sí mismo. El verbo griego kerum, que quiere decir literalmente vaciar totalmente. Aquí Pablo usa esta palabra que grafica la posible aclaración del sacrificio de la encarnación. Jesús se rindió de manera voluntaria y se dejó de lado toda su gloria por voluntad propia, o sea, se vació a sí mismo en este sentido literario totalmente. Es terrible a veces dejar todo, pero es un buen ejemplo porque Jesucristo dejó la gloria del Padre con un propósito específico. Nosotros que vivimos en Cristo hemos a veces atravesado situaciones en la vida de ciertos tipos de fracasos. Fracasos aún en nuestros deseos personales de nuestra profesión. Hemos fracasado, hemos dibujado y hemos hecho hasta un cuadro de lo que queríamos de nuestra familia, y ese cuadro que pintamos a veces no se da en la realidad. Hemos dibujado
que a tal edad habríamos de conseguir o lograr algo y llegamos a esa edad y no logramos lo que conseguimos, lo que queremos. Hemos pensado o idealizado algo y en el momento de la verdad, de la intimidad, nos encontramos que no es lo que nosotros hemos pensado y se nos cae todo de la estantería. Vivimos bajo esa fragilidad de ilusionarnos y también desilusionarnos, porque hemos puesto la mirada en las cosas que son pasajeras, terrenales. Aún la propia Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esto no quiere decir que no confiemos en las relaciones de amistad, simplemente con sabiduría tener advertencia de que el hombre no es perfecto y puede desilusionar al hombre. Por lo tanto, es bueno tener el modelo de Jesucristo que se despojó para ser exaltado. Y creo que también hay un punto en la historia de la vida del cristiano que debiéramos tomar el ejemplo de Jesucristo y despojarnos de todas aquellas cosas que nosotros consideramos que iban a ser el baluarte de nuestra fe, despojarnos de tal manera que presentados frente a Cristo podamos recomenzar nuestra vida de desafío y animarnos a reencauzar todo lo que Él tiene para nosotros. Te puedo asegurar que todo lo que anhelás o pensás en tu vida, que son buenas cosas, Él no te va a desilusionar ni te va a quitar de tu causa. Yo cuando era chiquito tenía un sueño, tenía 8 años, 9, me encantaba los misioneros. Entonces me hicieron una entrevista y me preguntaron, ¿por qué te gusta ser misionero? Vos dijiste que te gusta ser misionera. Entonces mi respuesta de niño fue porque los misioneros viajan. La verdad es que lo que a mí me interesaba era viajar, conocer lugares, ciudades, países. Y cuando iba creciendo en mi adolescencia, cuando me hablaban sobre la entrega y la consagración, yo creía que Dios me iba a sacar mis sueños, me iba a hacer un esclavo de Él, que es lo que habla el apóstol Pablo. Pablo se sentía honrado de ser esclavo. Yo creía que me iba a sacar todos mis anhelos. Entonces, frente a esa realidad, muchas veces postergué lo que es la entrega, por temor a que Cristo me saque mis anhelos personales. Gradualmente, por eso digo que el crecimiento es gradual, cuando empecé a tener un poquito más de madurez en mi juventud, después más de adulto, fue entendiendo que Dios no nos quiere despojar de aquellos sueños que nosotros tenemos, que son parte de nuestro desarrollo personal, sino que esos sueños están acompañados también por la buena voluntad. Y así Dios me concedió ese deseo y tuve el privilegio de ir a muchos lugares, tanto en Argentina como fuera del país. Y cada vez que viajaba casi que me reía con el Señor y le decía, ¿te acordás cuando yo quería viajar? Quería viajar por esto, relacionarme, si poner una palabra en algún lugar u otro. Entonces lo que te quiero decir, que despojarnos nos trae beneficio. Nos trae en realidad la verdadera sintonía con Dios y nos trae la capacidad de entender el plan y el propósito que nos trae paz y seguridad. ¿Para qué? Como nos dice la carta del apóstol Pablo, para ser luminares en este mundo de tanta necesidad. Y así como en Jesucristo se manifestó este desarrollo como hombre, fue niño, joven y adulto. Si nosotros quisiéramos categorizarnos, fuimos niños, hemos sido jóvenes, hoy somos adultos, en algún momento seré anciano, si Dios lo permite, en las diferentes etapas de la vida. Pero en cada una de las etapas de la vida tenemos un desafío de crecimiento. La pregunta es, ¿en qué etapa te encontrás? ¿Sos un niño? ¿Sos un joven? ¿Sos un adulto mayor, un anciano? ¿En qué etapa te encontrás? Y en la etapa que te encuentre, yo te animo a que puedas tomar este desafío que vamos a cerrar esta carta justamente en ser luminares, hombres y mujeres que podamos ser como esos faros que alumbran con intensidad a aquellos que están yendo posiblemente a la destrucción personal. Y que en el nombre de Jesucristo podamos tener un año donde podamos encarnar el Evangelio de Jesucristo y todo esto que hemos tratado de aprender a través de esta carta nos sirva
como un gran desafío personal para amar, para bendecir y para dar a otros lo que Cristo nos dio primero. Muchas gracias por haber compartido este tiempo. El próximo encuentro vamos a tener un Zoom en vivo que va a tener la finalidad de interactuar juntos. Posiblemente, les anticipo, vamos a tener un presencial que los vamos a convocar y vamos a tener también a través de YouTube o alguno de los mecanismos que seguramente ustedes van a recibir después, cómo continuar ese último encuentro que tendrá la finalidad de que sea interactivo, que juntos podamos ver qué notas distintivas comenzaron a trabajar en mi persona. Si el estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses solamente es una biografía, son notas históricas, son usos y costumbres, son palabras y expresiones que se han utilizado, eso no tendrá ningún tipo de sentido. Si el estudio de la palabra me lleva a mí al desafío de profundizar mi relación con Cristo, ahí estaremos bien encausados y ese es el desafío. La palabra es poder y autoridad de Dios para el crecimiento en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Nos veremos pronto seguramente en este último encuentro que será presencial y a través de un Zoom que nos permita interactuar con la palabra y alguna riqueza que haya actuado en tu vida y la quieras contar, ese día va a ser un día para que juntos nos podamos gozar en el Señor. Dios te bendiga.